Antes de entrar en el texto, yo quisiera hacerles una pregunta que fue la que motivó en mí el hecho de meditar sobre esto. Me encontraba en un vuelo hacia la Ciudad de México la semana pasada, como yo les conté, y me tocó un compañero de asiento que venía era cristiano y venía de un evento cristiano que se había celebrado aquí en Panamá. Y yo pues evidentemente me puse contento, me identifiqué como creyente, como diácono de la Iglesia Bautista. Y él me preguntó algo, y esta pregunta yo se las lanzo a ustedes. Y les repito, no la contesten en función de que si son creyentes o no son creyentes. Es una pregunta en función de cada uno de ustedes como persona. Y evidentemente en los que hemos conocido al Señor basado en nuestra relación con el Señor. La Biblia tiene o menciona dentro del pueblo, de toda la creación de Dios, dos tipos de personas: el pecador y el justo. Y hay muchas promesas, palabras que la Biblia usa y se refieren al justo. El justo por la fe vivirá. El justo clama y Dios le oye. El justo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los justos, y los defiende. Y entonces ahora esta persona en el avión me dice: bueno, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y tú qué te consideras, pecador o justo? Y la misma pregunta le lanzo yo a ustedes. ¿Qué ustedes se consideran? ¿Pecador o justo? No quiero que nadie me levante la mano, yo soy pecador o yo soy justo. Pero mediten en esto. ¿Ustedes son pecadores o son justos? Veo a Luqui allá moviendo la cabeza. Te voy a dar la oportunidad. ¿Qué tú te consideras, Luqui? Pecador. ¿Cuántos se consideran justos? Entonces hay un montón de personas aquí que no saben si son justos o pecadores, porque no levantaron la mano ni para uno ni para el otro. Y la verdad es que ayer que hablaba yo con las hermanas con las sobrinas de Lili, yo les hice la misma pregunta y me dijeron, pues pecadoras. Entonces yo le dije, bueno, la palabra que acabamos de leer no es para ustedes. Porque la Biblia dice, clama el justo y el Señor le oye. Y si tú no te consideras justo, entonces por más que clames, Dios no te va a oír, porque Dios, la promesa de que el oído de Dios está atento a la oración de los justos, no de los pecadores. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿te consideras justo o pecador? Esta es una respuesta bien complicada si no tenemos claro el concepto de lo que significa haber sido justificados por la gracia de Dios, y es como se llama este mensaje. A pesar de las circunstancias en las que vivimos en el mundo entero en este momento, como creyentes tenemos motivos suficientes para estar agradecidos a nuestro Dios, para exaltar su nombre, cantar como hemos cantado en esta mañana, para llenar nuestra boca de alabanzas a Él, que vive por los siglos de los siglos. Pero hoy y siempre debemos recordar que esto lo hacemos y somos dignos de presentarnos delante de Él porque hemos sido justificados por su gracia. Y la justificación nos convierte de pecadores a justos. Entonces, si usted ha recibido la justificación y usted ha aceptado el señorío del Señor Jesús sobre sus vidas, la redención, la salvación que Él ofrece, entonces ustedes han sido justificados, y la justificación del Señor los convierte en justos. Y por eso me alegro que Lili, cuando dije quiénes se consideran justos, levantó la mano y dijo yo. Porque esa es la actitud que debemos tener los creyentes. Lo que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos entregado nuestro corazón a Él, le hemos permitido a Él que Él
nos considere justos. Y esto es como cuando hemos tenido una enfermedad. ¿A cuántos de ustedes le dio COVID durante la pandemia? Pero en este momento no tienes COVID, ¿verdad? Yo hasta donde sé no me dio COVID, hasta donde sé. En este momento Maricel está sana. Le dio COVID, pero Maricel está sana. A mí no me dio COVID y yo estoy sana. Si yo me pongo en este momento a comparar la condición de Maricel y la condición mía, tenemos la misma condición. Ella es sana y yo soy sana. Aunque ella tuvo COVID, estuvo enferma, pero fue sanada, y la sanación que vino a su vida la convierte ahora mismo en una persona sana. Y en el caso mío, que les repito, hasta donde yo entiendo, no me dio COVID, no importa, entre ella y yo no hay ninguna diferencia, estamos sanos los dos. Eso es lo mismo que pasa con el justo y el pecador. El pecador, la Biblia declara que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es verdad. Pero cuando la justificación de Dios viene a nuestra vida, ese sacrificio de amor, esa entrega, ese actuar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos justifica, y por causa de la justificación venimos a ser justos. Entonces, quiero compartir con ustedes los versos de Romanos capítulo 3, los versos del 24 al 26. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Eso es lo que dice la porción que escogí. Quisiera, esta parte no está ahí en la Biblia, pero los que tienen sus Biblias abiertas ahí mismo en la cita, yo quisiera que leamos unos versículos anteriores. Voy a leer desde el 19, que no está aquí en la pantalla, y quisiera que los leamos juntos. Dice el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Fíjense lo que dice. Voy a repetir esta frase. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Y después de eso viene la porción que leí. Quiere decir que cuando estudiamos esto, nos damos cuenta que hay una sentencia sobre la vida de nosotros, de toda la humanidad, que dice que por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay cumplimiento de la ley que valga para adquirir la condición de justificado o de justos. Porque decía un predicador muy famoso, muy querido por mí también, y una vez predicando a un grupo de pastores y líderes interdenominacionales, les preguntó: ¿todos ustedes son pastores? Sí. ¿Verdad? Decía él, en tono irónico. Se me olvidaba que estaba predicándole a un grupo de pastores que nunca han pecado después que decidieron aceptar al Señor.
Y todos se echaron a reír porque todos reconocieron que en algún momento habían fallado, aún después de haber venido al conocimiento del Señor. Y entonces él decía que, imagínense esta aseveración, si yo escogiera, decía este hermano, los mejores 5 minutos de mi vida, los mejores 5 minutos, los 5 minutos en los cuales yo he sido más justo, más santo, más obediente, en plena comunión con Dios, los mejores 5 minutos de mi vida, y yo viviera toda mi vida conforme a esos 5 minutos, aún no sería suficiente para pagar la salvación y la redención. Porque acabamos de leer, mediante el cumplimiento de la ley no hay justificación, porque nadie la ha cumplido, ni la va a cumplir. El único que la cumplió a cabalidad fue justamente nuestro Señor Jesús. Así que es por medio de Él, del cumplimiento de la ley, por Él, que nosotros podemos venir y ser llamados justificados por gracia. Y en el sentido legal, dice la palabra que justificado, lo que significa realmente es que somos declarados por el juez justo, por Dios mismo, no culpables. Fíjense que hay en el término legal, yo no sé cuántos abogados habrán aquí, pero que conocen estos términos, hay dos cosas diferentes. Cuando un juez juzga, no declara al reo inocente, declara al reo no culpable. Y no culpable porque no ha sido hallada causa por lo cual culparlo. El juez de toda la tierra, el hacedor del mundo, ha pronunciado una sentencia sobre aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y tal como viene diciendo en los versos que leímos, solo estos son declarados no culpables. El resto de humanidad que no ha declarado, que no ha aceptado, que no ha recibido el regalo sacrificial de Jesús en sus vidas, no tiene, o más bien tiene que temblar y tiene que considerarse a sí mismo pecador no justificado. Cuando se presente delante del trono de Dios va a tener que decirle, no, yo soy culpable. Solamente la aceptación de este sacrificio, solo quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos vistos por Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y no es que no hemos pecado, hago esta salvedad, porque yo no me quiero presentar a ustedes como Willy el justo, como si yo en mi vida hubiera caído o hubiera fallado. Me declaro delante de ustedes como una persona débil en la carne, que he fallado delante de Dios, que aún después de haber recibido al Señor Jesús en mi vida como mi Señor y como mi Salvador, he tenido tropiezos y tropiezos serios, importantes. Sin embargo, si yo hubiera tenido que experimentar la venida del Señor en el momento más doloroso, de peor caída que yo hubiera tenido, yo me hubiera podido presentar, y lo digo no para ufanarme, sino para darle crédito a la gloria y al sacrificio del Señor. Yo me hubiera podido presentar delante del trono del Señor, y aún en medio de esta mancha de pecado que marcaba mi vida, decirle al Señor, Señor, soy tu hijo, yo acepté el sacrificio de Jesús en mi vida, y por ese sacrificio, por ese acto de fe, yo me puedo presentar delante de ti justo. ¿Sí? Los que miran al ungido de Dios son declarados no culpables. Yo les quiero invitar a que veamos una cita en Isaías 53:9 y la comparemos con una que está en Hebreos 4:15. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad
maldad, ni hubo engaño en su boca. Se está refiriendo a Jesús mismo. Y la cita de Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si Él, que fue el que pagó y pagó el precio por nosotros hacemos un acto de fe en Él, delante de Dios, el supremo juez, cuando nos presentemos delante de su presencia, nos va a ver como no culpables, es decir, como justos. Y eso es una acción que viene de parte de Dios mismo. No se trata de una consideración subjetiva, no se trata de una idea que nosotros tengamos. Se trata de un hecho plenamente establecido por Dios mismo. No es que nosotros nos creemos justos, es que el sacrificio del Señor nos limpia y nos hace justos. No sé si logro transmitir este concepto, porque Dios mismo lo ha ejecutado. Él exigió el cumplimiento de la ley, pero como nosotros fuimos incapaces de cumplirla, entonces Él, que demanda sangre en pago, va a sonar sanguinario esto, pero eso es lo que la Biblia enseña. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Pero, como no nos pudo demandar a nosotros porque éramos incapaces de hacerlo, adivinen a quién se lo demandó. A su Hijo. A Cristo mismo. Y Cristo mismo, siendo demandado para esto, digo demandado por usar un lenguaje legal, pero fue comisionado para eso, designado por Dios para eso. Cuando Él cumple con esto, queda totalmente satisfecha la deuda. La justicia de Dios seguirá siendo justicia. No es que Dios reniega de su justicia, sino que la deuda para cumplir la justicia de Dios la pagó ni más ni menos que Cristo. ¿Están conmigo? Así que todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo recibe esta buena noticia. Ya es declarado, solamente por hacer ese acto de fe, es declarado por Dios mismo no culpable. Y es importante que reconozcamos esto, porque muchas veces, y me refiero, repito, tanto a los cristianos como a los no cristianos, los cristianos que hemos hecho nuestra decisión, a veces podemos tener la tendencia de procurar vivir una vida de santidad, de no pecar, de no errar, de no fallar, porque si lo hacemos estamos destituidos de la gloria de Dios, como si nuestro nombre en el libro de la vida estuviera escrito con lápiz, que cuando pecamos lo borran y cuando pedimos perdón lo apuntan. Tenemos que vivir en la confianza y en la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y ojalá lo estén. Y a través de haber aceptado al Señor, este sacrificio redentor del Señor, que la pagó en nuestro lugar, entonces podemos presentarnos justos. Era una deuda infinita la que teníamos con Dios. No somos capaces de pagarla, pero Cristo la pagó. Romanos 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está bien, el que levantó a los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? No es que la palabra de Dios dice que nosotros somos una llaga podrida, pero
pero esa llaga podrida es vivificada, es renovada, es sanada, y la deuda infinita que no podemos pagar, Cristo la pagó. Por tanto, ya Dios no te ve como un deudor, sino como un cumplidor de la ley, aunque tú no fuiste el que la cumplió. Te ve como ve a Cristo, o nos ve a nosotros a través del lente de Cristo. Nosotros no podemos presentarnos sin culpa, pero cuando decimos, espérate, es que ya se pagó. Y entonces Él nos ve como un cumplidor de la ley. Ahora, te hago esta pregunta. Cuando esta declaración viene a tu vida, que es una de las más importantes que puedas tener, para poder presentarte delante de Dios como justo, el día que te toque presentarte de la presencia de Dios, y cuando Cristo venga, pueda ser hallado, como dice la palabra que le expliqué, no culpable. Ahora te hago la pregunta a ti. ¿Tú tienes esa declaración? Puedes declararlo con tu voz, y te repito, con humildad, con la mansedumbre, pero con la certeza de que es una verdad en tu vida. ¿De verdad lo has recibido? ¿Lo crees sinceramente o estás viviendo todavía en el temor de que si salgo a la calle y se me atraviesa un tipo y se come la luz roja, le miento a toda su generación? Y por eso estoy distanciado del amor de Dios y de la redención de Dios. Y si la tienes, te pregunto, ¿qué has hecho para merecerte eso? Y si entiendes lo que hemos explicado, que no hay nada que puedas hacer, sino solamente el acto de fe, entonces, ¿cuánto tenemos que pagar para que eso se cumpla en nosotros? Y la respuesta es el siguiente punto de nuestro mensaje. Esta dádiva, Dios nos las ofrece gratuitamente, no nos cuesta nada. No hay que hacer un pacto económico. Ahorita adoramos el nombre del Señor a través de nuestros diezmos ofrendas, pero el que más paga no es el que más cerca está de Él. El que más da, la Biblia lo enseña, porque no es a través de esto que hicimos aquí. Yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando levantamos las ofrendas, entregamos nuestras ofrendas al Señor, esto no es una colecta, es un acto de adoración a Dios. Si fuera una colecta, muchos inclusive organizaciones laicas estuvieran mejor que nosotros porque colectan más plata que nosotros. Pero esto es un acto de adoración. Y por ser un acto de adoración, no es que con esto estamos pagando. No hay ningún pacto económico, no hay ningún pacto, no hay que pagar ningún voto, no hay que caminar ninguna promesa, no hay que ir, perdonen que me refiera, no hay que ir a Portobelo, ni hay que ir a Atalaya, ni siquiera a las capillas de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, las cuales visité. Porque no vale de nada. No es que, yo no me quiero convertir en un juez de nadie, pero honestamente es triste, hermanos, ver la manera como personas son engañadas por el diablo, haciéndoles creer que con el cumplimiento de acciones, de promesas, de pactos, con eso van a alcanzar la justificación. El juez de toda la tierra. ¿Usted cree que nosotros podemos comprar a Dios? ¿Qué dinero se necesitaría, Manuel? Tira número. Para comprar, para sobornar a Dios, por decirlo de la manera más cruda. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, 25, dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y todo el pueblo dirá amén. Y si nadie puede recibir soborno, ¿usted cree que Dios es sobornable? Le podemos pagar con promesas, con mandas, con votos.
el regalo maravilloso de la salvación, nadie es capaz de pagar esa deuda, porque esa deuda es una deuda infinita contra un Dios que es infinito. No hay nada que tú y yo podamos ofrecer a Dios para lograr la declaración de no culpable. No hay nada que podamos hacer, porque desde Adán, desde el primer hombre, heredamos una naturaleza pecaminosa, corruptible, y si cada uno en particular hemos pecado, no necesariamente por la herencia, sino por nuestra propia condición, entonces, por naturaleza, somos culpables. Y el verso 23 que leímos decía que por haber pecado somos destituidos, por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. No hay con qué pagar. No tenemos nunca tendremos, aunque lloremos, aunque nos lamentemos, aunque nos arrastremos por el piso, nunca estaremos en paz con Dios. Si alguien a usted le presta dinero y usted se lo paga, quedó salda la deuda, pero la deuda que tenemos con Dios, no hay dinero que la pague. El que ha ofendido infinitamente al Santo Espíritu de Dios no va a tener nunca cómo pagar. Pero hay una buena noticia. Ciertamente no hay cómo pagarla, pero hay una buena noticia que dice que Dios ha decidido declararnos no culpables sin que tengamos que pagar absolutamente nada. ¿Escuchó bien? No tenemos que pagar absolutamente nada para ser declarado justo delante de Dios, porque Él te lo otorga gratuitamente. Gratuitamente, de gratis, no tiene valor. Y otra cosa es, ¿qué es lo que provoca delante de Dios? Pues no es nada más que su grande, maravillosa e infinita gracia. Por eso es que este mensaje se llama Justificados por su gracia. Porque si fuera que tuviéramos que pagar o que pudiéramos hacer algo para merecerla, entonces Dios solamente cobra y da, como si estuviera vendiendo un producto. Mas esta misericordia perfecta de Dios es la que lo mueve a hacer esto, su maravilloso amor, que dio su vida para poder acreditar a esa antigua criatura para que fuera convertida en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Y no hay una razón distinta, ni diferente, ni nada más que su maravillosa gracia. Leamos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 10. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, dice, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, perdón de pecados, según lo que hagamos, según lo que lo obedezcamos, según nos portemos bien, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir las cosas, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. E inmediatamente vamos a leer Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por las buenas obras que hicimos. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Por su gracia. Por su gracia infinita. Por su gracia libre y soberana. ¿Por qué gratis? ¿Por qué sin exigirnos un pago? Por su libre y soberana gracia. Odio decir estas palabras, pero porque Él quiso. Decimos en nuestros países porque le dio la gana. Y perdonen que sea tan profano con este lenguaje, pero fue porque Él quiso, por su propia voluntad única. Este es el Dios en el cual creemos. Esta es la verdadera y única justicia que poseemos, la que nos es dada gratis por la libre y soberana gracia de Dios. Tú y yo somos vistos no culpables solamente por su gracia. Que a ti ni a mí nos ha costado absolutamente nada, pero ojo, esta gracia y este regalo no viola la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo y es justo, y muchas personas se agarran de la santidad y de la justicia perfecta de Dios para decir no somos dignos, y es verdad, si fuéramos a presentarnos por nuestros propios méritos no somos dignos, pero es que a Cristo le costó, o a Dios le costó, su propio Hijo, la sangre de su propio Hijo derramada para la salvación, y por esa gracia nos dice que somos redimidos. El siguiente punto que voy a tocar en esta. ¿Qué significa redimir? Ustedes saben lo que significa la palabra redención. Muchas veces la usamos y no sabemos qué es lo que significa. ¿Qué significa que somos redimidos? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si estas cosas las hacen ya, pero cuando yo era muchacho, y perdonen que mencione la marca, Lionel se pondría contento. Coca-Cola tenía en el verano, en este tiempo, unas promociones. Antes nosotros comprábamos las sodas y destapábamos los platillos con esos corchos que vienen tapados. Y uno colectaba no sé cuántas tapas de refresco. Y cuando nosotros colectábamos X cantidad de tapas de refresco, yo me acuerdo que yo estaba esperando que pasara el camión y yo tenía mis platillos colectados y entonces me regalaban una toalla de playa hermosa, de Coca-Cola, bien linda. Bien gruesa, grande, abrigada, de buena calidad. Y yo decía, esta toalla es gratis. Esa toalla no es gratis. A mí me salió gratis porque yo colecté los platillos. Porque tuve la fe de creer en el anuncio de Coca-Cola y guardar los platillos y cambiarla. Pero la toalla tenía un costo. Esa toalla, si tú salías a comprarla a la tienda, te podía costar $10, $12. Pero a ti te salió gratis y a mí me salía gratis. Y por eso esa acción de cambiar los platillos por la toalla se llama redención. Yo estoy redimiendo el premio con los platillos y ellos me entregan la toalla. Algo así pasa con la redención. Es decir, nosotros no la estamos pagando el precio, pero como Cristo pagó el precio, Él es el que redimió el costo de esa justicia, de esa santidad y de esa salvación. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es, dice el versículo que leímos, en Cristo Jesús. Esta declaración de no culpable la recibimos de gratis por la gracia de Dios a través de la redención efectuada por Cristo. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Cristo le costó todo. Y por eso Él logró nuestra redención y nos ha traído a nosotros ahora libertad. Antes éramos esclavos y ahora somos libres. En esto consiste el acto de redimir. El acto de redimir, de libertar a un esclavo de su condición. O sea, este ejemplo que puse de la toalla era un ejemplo burdo, pero antes los esclavos
para poder ser declarados libres tenía que haber alguien que los redimiera, que pagara el precio para que ellos pudieran conseguir su libertad. Y hace referencia a especialmente la salvación de Dios en favor de su pueblo, porque Él pagó el rescate. Y podía ser un esclavo, podía ser la sangre de un animal, podían ser muchas cosas. Yo voy a repasar algunas citas bien rápido. Salmo 130, versículo 5 al 8, ¿lo tienes? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y miren que Israel se portó mal, que se hizo cosas. Seguimos. Oseas capítulo 13. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betel, tiembla, oh Benjamín. Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, que tenían la expectativa de que Él era el que iba a hacerlo, y resulta que murió y estaban como medio que decepcionados, pero la realidad es que Él, viviendo una vida recta, conforme a toda la santa ley de Dios, en pleno cumplimiento, entrega su vida para libertarnos de la esclavitud del pecado. Lo último que quiero leer es Tito 2:14, porque nos enseña a que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque cuando yo digo que no tenemos que hacer nada, no significa que tenemos una licencia para vivir desordenadamente, para pecar, porque de todas maneras, por fin, ya él lo limpió y yo puedo vivir como me dé la gana. No. El énfasis en el que yo quiero poner no significa en que tenemos que vivir libertinamente. Al contrario, tenemos que procurar vivir una vida de santidad, una vida sin errores, una vida sin pecado. Pero el tema es, ¿para qué o por qué lo hacemos? Si tenemos que vivir una vida de santidad y una vida sin pecado, limpia, de justicia delante de Dios, para conseguir la justificación de Dios, o tenemos que vivir una vida de santidad, de rectitud y de obediencia delante de Dios, porque hemos recibido la justificación de Dios. Y qué manera tan especial de poder devolverle a Dios con nuestra obediencia, con nuestra santidad, con nuestra buena conducta, con nuestra obediencia a la ley, claro. Pero es porque queremos devolverle, digamos, se puede decir, o agradecerle a Dios el milagro tan maravilloso, la gracia tan inmensa de habernos limpiado y de habernos lavado. Y nos ha lavado y nos ha librado de la condenación, y fuimos redimidos mediante una acción extraordinaria, el sacrificio de Dios. Fue mediante la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo que se dio el pago completo de nuestra redención. Dios se ofreció a sí mismo como un rescate debido a nuestra manera malvada de ser. Estábamos condenados y desesperados, no podíamos hacer nada. Pero ahora ya no hay quien nos pueda señalar como culpables y pecadores delante de Dios. Y si no hay nada que nos pueda declarar como culpables y pecadores delante de Dios, mal hacemos nosotros como creyentes en considerarnos a nosotros mismos pecadores. Dígalo. Si usted ha creído en el Señor, dígalo con confianza. No soy pecador. Yo era un pecador. Ahora soy justo, justificado por el sacrificio de Dios. Ya no hay quien nos pueda señalar, ni el mismo diablo, que es el que se encarga de acusarnos y de mantenernos oprimidos debajo de esa creencia. Esta es Satanás es astuto,
Trata de engañarnos, de convencernos de que nosotros no somos dignos, que no somos suficientes, y en realidad no lo somos. Pero el problema es que él se enfoca en nosotros y hace que nosotros perdamos nuestra vista del sacrificio y de la redención, de la justificación que Cristo Jesús puso en nosotros, nos dio. Y cuando queremos presentarnos a combatir con el enemigo, con nuestros propios argumentos, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro buen actuar, con nuestras obras, estamos perdidos. La única arma que le quita cualquier posibilidad de ataque al enemigo es que nosotros le digamos: ¿sabes qué? Tienes razón, yo soy pecador y por causa de ser pecador estoy destituido de la gloria de Dios. Pero la sangre de Cristo me lavó, me limpió, me ha hecho no culpable. El juicio de Dios sobre mí es, y voy a referirme a mí mismo, es Willy el justo. No porque yo sea perfecto, les repito, los que me conocen bien y conocen mi historia saben que mi vida está llena de baches y de situaciones importantes. Pero no es por mí, no es por mi acción, no es por mi cumplimiento, sino porque Él mismo, el sacrificio de Dios fue suficiente. ¿Y cómo entonces no, en el caso mío, cómo no celebrar el nombre del Señor? A veces yo me emociono. Perdonen que use al hermano Manuel, pero Manuel es una persona que a mí me inspira mucho, porque él es un hombre que en los estudios y en su manera de testificar su vida hacia mí, él hace mucho énfasis en la adoración y en la alabanza. Y usted sabe que yo soy músico, así que yo, pues, a mí me encanta también. Pero cuando nosotros escuchamos la música porque la música es bonita o porque aplaca nuestras malas vibras y qué sé yo, eso es una cosa. Hay los que la usan para eso. Pero cuando nosotros usamos, no estoy hablando de la música es un vehículo, pero cuando nosotros entramos en una adoración, en una alabanza de Dios, no tenemos, yo no sé cuántos de ustedes han recibido un regalo tan grande, tan inmenso que nunca lo hubieran esperado, pero si lo hubieran recibido, de verdad que ustedes no encuentran palabras como agradecerle a la persona que se los dio. No hay cómo, no hay palabras. Entonces nosotros tenemos que desbordarnos en alabanza, en las bendiciones del santo nombre de Dios. ¿Cómo no celebrar su nombre? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no admirarnos cada día de todas las cosas que Él hace con nosotros? Porque Él es nuestro Redentor, Él pagó el precio. Dios mismo lo señaló. Y en Romanos 8:32, dice: Él no escatimó, están hablando de Dios, de la persona de Dios Padre, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no escatimó, usé la palabra más, no es un pronombre, es un artículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Con Él. ¿Conoces esa experiencia? ¿Has tenido la experiencia de rendirte por completo ante aquel que fue entregado por el Padre como un puente entre Él y nosotros para poder acercarnos a Él? No mires para el lado, que realmente es el camino, no busques nada más. Si lo crees, esto va a ser la propiciación de nuestro pecado. Y cuando usa la palabra propiciación, también quiero hacer énfasis o explicar, porque no sé si todos conocen lo que significa propiciación. A veces entendemos palabras o leemos palabras en la Escritura
Y estamos tan acostumbrados a repetirla que a veces no entendemos qué significa. Ustedes saben lo que significa propiciación. Propiciación, no voy a entrar en esta historia porque de verdad que ya nos estamos entendiendo y quiero terminar. Pero propiciación era una acción que se hacía desde el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan el Arca de la Alianza, ¿verdad? Que fue construida con unos ángeles y que tenía unas tapas y unas cosas ahí. Sobre la tapa del arca se derramaba sangre de un cordero puro, inmaculado, y el sumo sacerdote era el único que podía hacer ese sacrificio. Ese sacrificio de sangre se hacía como una práctica para pagar, para redimir el pecado del pueblo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que usamos para referirnos al Señor como, y de hecho la Biblia lo dice, lo declara, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Y por qué dicen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque era un cordero el que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, y el sacrificio que Dios hizo en la cruz es como si el madero de la cruz significara el mismo altar del arca del pacto, sobre la cual es derramada la sangre del sacrificio del cordero para la limpieza de los pecados. Pero cuando Cristo lo hizo en el madero de la cruz, lo hizo de una vez y para siempre, por todo. Ya no hace falta seguir derramando sangre, ya no hace falta seguir sacrificando corderos. No, el sacrificio de Dios es único y suficiente. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Y quiero hacer solamente una pequeña explicación acerca de la sangre de Dios. Una vez escuché a un predicador que ya está en la presencia del Señor, no sé si Reinaldo lo recuerda, el hermano Silva. Él decía que él salía a viajar, viajaba mucho, y cada vez que él salía, él iba revestido y cuidado por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo le daba a él protección, ayuda, dirección. Y esas cualidades de verdad son admirables. Pero la sangre de Cristo, si la sangre de Cristo fuera eso, un amuleto para poder caminar por ahí y declarar: la sangre de Cristo me cuida, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo ahuyenta a los malos espíritus, la sangre de Cristo. Mire, eso sería darle un valor tan pequeño al valor que tiene la sangre de Cristo cuando la vemos como el medio por el cual nuestros pecados fueron redimidos, removidos de delante de nosotros, y es la que nos justifica delante de Dios. Ya no es para que nos vaya bien, nos va a ir bien, porque el Espíritu Santo de Dios va con nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, lo hablábamos el día en el estudio bíblico, no es más ni menos que Dios mismo. Dios mismo camina con nosotros. La sangre de Cristo tiene un efecto mucho más trascendental que servir como un amuleto para que nos cuide. Y hay personas que andan con amuletos para eso. Pero la sangre de Cristo, cuando la vemos como el vehículo, la forma en la cual nuestros pecados fueron quitados, de esta manera estamos siendo comprados. Nuestro precio fue pagado por la sangre de Cristo, y podemos sentirnos y ser libres de esa culpa. Y de esa manera es quitada también la ira de Dios. Dios, que es santo, no puede tolerar el pecado. Yo he escuchado un principio con el cual he tenido que meditar y tratar de acordarme y tratar de evaluarlo. Hay un dicho popular que dice que Dios, a ver cómo es que dice, Dios odia, detesta el pecado, pero ama al pecador. Y lo he meditado, porque Dios no se relaciona con conceptos, Dios se relaciona con personas. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo dijéramos como debe ser,
Claro, Dios detesta el pecado porque la acción es detestable delante de Dios. Pero aquel que es pecador también está fuera de la comunión con Dios. Y no estoy diciendo que Dios no nos ama. Estoy hablando de que la única comunión o la única posibilidad de comunicación entre un pecador y Dios es procurar la redención y la justificación. Mientras eso no suceda, toda la comunicación entre un pecador y Dios está interrumpida. Y no me digan que es que Dios lo cuida, que Dios lo cubre, que Dios... Muchas personas, y se los digo porque lo he escuchado, personas que dicen, no, porque Dios me ayuda, porque Dios es todos somos hijos de Dios. No sé si han escuchado esa expresión. Todos somos hijos de Dios. Lamento decirles que no. No todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Esos somos los hijos de Dios. Los demás, llámele creación, criatura, seres creados por Dios. Pero dice la palabra que a los que le recibieron, a los que aceptaron su nombre, a esos, no a todos, a esos, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esta es la invitación hoy. Tú y yo no tenemos nada que ofrecer, nada que dar. Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo por su libre y soberana gracia, mediante el rescate que Cristo pagó con su propia vida, derramando su sangre por nosotros en el madero de la cruz. Esto es lo que debemos creer. Y en esto debemos vivir cada día, sin torcernos ni a izquierda ni a derecha, porque esta es la verdad trascendental y no debemos dejar confundirnos por ataques, por ideas que el enemigo ponga en nuestra mente y en nuestro corazón, y sin dejar de confesar la justificación por su gracia, sin pensar que podemos añadir algo más para recibir esa justicia. Es por la pura gracia de Dios. Así que, hermanos, ya la sentencia ha sido dada. Ahora, ¿estamos listos para recibirla sobre nosotros? ¿Estás listo para recibir la sentencia del juez supremo cuando te diga tú, no culpable? Es decir, tú, justo, delante de Dios. Ya somos legalmente no culpables si hacemos esto, en base a la justicia perfecta de Dios, mediante el pago que Cristo hizo con su propia sangre. A veces decimos, no, porque es gratis, y cuando pensamos que es gratis es porque no vale nada, y esos son dos conceptos diferentes. Una cosa es que sea gratis, y otra cosa es que no valga nada. Para nosotros es gratis. Al Señor le costó hasta su última gota de sangre. Somos agradecidos por esta justificación que hemos recibido por su gracia. ¿Cómo le vamos a expresar nuestro agradecimiento en nuestro diario vivir, en la forma de cómo nos conducimos, en nuestra forma de pensar? ¿Estamos viviendo como aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios? ¿O insistimos en tratar de justificarnos por nosotros mismos? Esta es mi invitación, este es mi llamado a los creyentes que estamos aquí, que en algún momento hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dejemos de andar con temores. La gracia de Dios, el sacrificio de Dios es suficiente. No tenemos nada que hacer para merecer más de Dios que aferrarnos al sacrificio amoroso y de la gracia de Dios. Y para los que no son creyentes,
que no han tenido la oportunidad de hacer una decisión por el Señor, de decirle: Señor, yo quiero ser contado entre los no culpables. Yo quiero poder levantar mi mano así como hizo Lili. Y cuando pregunté: ¿usted se considera pecador y justo? Dijo Lili: justa. No debemos dudarlo. Si tenemos dudas con respecto a eso, recapacitemos, analicemos cómo está nuestra relación con Dios. Y si necesitamos renovar votos o hacer la decisión. Hacer la decisión. Que Dios nos bendiga en esta mañana, en esta tarde, que podamos tener realmente la oportunidad. Yo quisiera dar la oportunidad de tomar algunas decisiones, y les voy a pedir que inclinen sus rostros, porque oro para que Dios nos conceda el contemplar, en evaluar, en reconocer su gracia maravillosa, este regalo de salvación, este regalo de redención, y responder a ello con agradecimiento, con alabanza, con adoración. Y los que no lo han recibido, que puedan tener la oportunidad de hacerlo en esta mañana. Yo quisiera invitarlos a que hagamos esta oración. Señor Jesús, entendiendo tu gracia maravillosa, el sacrificio tuyo en la cruz, la justificación y redención de mi condición de pecador, te invito a que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida, que limpies mi vida, que me santifiques, que me justifiques, y que el Supremo Juez encuentre en mí la declaración no culpable. Quiero ser justo delante de ti, no por mis propios méritos, sino por el regalo de tu gracia. Limpia mi corazón, limpia mi pecado desde ahora y para siempre, y hazme conducir con rectitud, dando testimonio de ti y agradeciendo cada minuto de mi vida tu amor inmenso, tu amor maravilloso. Señor, y yo, que alguna vez ya he manifestado esto, quiero que tú pongas en mi corazón y en mi mente la certeza de que tú estás conmigo, que tu ángel, tu Espíritu Santo está conmigo en cada minuto de mi vida, que me atiende, que me acompaña, que me cuida, que me redarguye, que me convence de mis malas acciones, pero nunca dudar de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que me he de presentar delante de ti como un hombre justo, redimido y salvo por la maravillosa gracia otorgada por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, amados.